Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de cobertura en vivo de la reunión de la Fed de Estados Unidos. FX Street les ofrece esta sesión y quien les habla, Jesús Ángel Benito, director de forexindices.es. Bueno, vamos a analizar un poquito la situación de las cotizaciones de los principales pares de divisas cruzados con el dólar americano. En un primer momento, lo que vamos a hacer es realizar una lectura desde un punto de vista macroeconómico y fundamental para ver cómo se encuentra la economía de Estados Unidos, para ver los porqués de esa subida de tasa de interés que tuvimos a finales del año 2015 y para poder analizar un poquito si la Fed de Estados Unidos en el día de hoy pudiera tomar alguna maniobra o en fechas venideras. Bienvenidos a todos y comenzamos con esta sesión. Por favor, necesito una confirmación para comprobar que realmente todo está correcto y comenzamos. ¿Está todo bien? Pues vamos allá. Vamos a ponernos en situación macroeconómica y fundamental. Debemos de tener en cuenta que nos enfrentamos a un evento como es el de la reunión de la Fed, que siempre genera mucha expectación por parte de los inversores, por parte de los grandes inversores, que son realmente quienes mueven el mercado, y todo lo que genera expectación en el mercado, pues genera evidentemente riesgos, sobre todo para las negociaciones intradiarias, para las negociaciones de corto plazo. Estos eventos son de extrema peligrosidad y debemos de tenerlo muy en cuenta porque suelen generar movimientos de volatilidad extrema. Ante ello, los brokers no siempre responden como deberían. Los brokers generalmente, pues en estos eventos, dadas las circunstancias del mercado y dada la situación interbancaria, suelen aumentar los spreads en momentos de volatilidad extrema y ello debemos de conocerlo. Si nos mantenemos dentro del mercado, debemos de saber que corremos un riesgo innecesario porque el mercado no se va a ningún sitio. Lo lógico, lo normal, lo adecuado y lo más inteligente en estos eventos es mantenerse al margen del mercado. Repito, el mercado no se va a ningún sitio, lo vamos a tener dentro de media hora ahí, lo vamos a tener mañana y lo vamos a tener pasado. Lo primero que un operador intradiario debe de tener claro y muy en cuenta es que protegiéndose de los peligros es como únicamente se pueden conseguir rendimientos a fechas duraderas. De ahí que este evento va a tener, como siempre, pues un poquito de volatilidad extrema, más o menos, dependiendo lo que decida la Fed, si decide mantener tipos, si decide subir tasa de interés, en definitiva. Lo primero que debemos de saber es que hay que protegerse en estos momentos. En segundo lugar, ¿cómo está la economía de Estados Unidos? La primera economía a nivel mundial en términos del PIB sigue siendo, sobre el papel sigue siendo la primera economía a nivel mundial, la de Estados Unidos, y hemos visto cómo en los dos últimos años esta economía pues ha salido de la crisis en la cual estaba inmersa como la mayoría de los países occidentales y desde hace un poquito más de un año los datos macroeconómicos, tanto los datos de empleo, una tasa que está rondando el 5%, una tasa muy óptima para Estados Unidos, el PIB también, buenos datos, también el IPC rondando lo que es el 2%. En definitiva, la recuperación de la economía de Estados Unidos es patente y es evidente, sobre todo hasta la primera subida de tasa de interés a finales del año 2015, como comentamos. Los números verdes abundaban en la economía de Estados Unidos, pero también hemos visto cómo desde finales del año 2015, cuando la Reserva Federal decidió, en base a esos buenos datos macroeconómicos que se venían publicando desde hacía prácticamente 2 años, en base a ello decidió subir la tasa de interés de un 0,25 a un 0,50%, es decir, 0,25 puntitos porcentuales, y parece que desde esas fechas hasta acá la cosa no está tan clara y la economía de Estados Unidos nos arroja signos mixtos. Vimos ayer las peticiones de bienes duraderos muy por debajo de lo que esperaban los inversores. En definitiva, que ya
no abunda el número verde en lo que son los resultados de los datos macroeconómicos desde Estados Unidos. Salen mixtos, la creación de empleo sigue muy fuerte, el IPC está estabilizado, como comentábamos, en torno al 2%, y en el día de hoy la Reserva Federal no lo va a tener fácil para hacer una subida de tasa de interés nueva de un 0,10, de un 0,15 o de un 0,25%. Los inversores no esperan que realice ninguna maniobra la Fed en el día de hoy, pero como siempre comentamos desde Forex Índices, lo suyo, lo lógico y lo normal pues es mantenerse al margen porque nunca se sabe. Las sorpresas siempre son posibles en los mercados de renta variable y, bueno, nunca se sabe qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a decidir después de la reunión que están manteniendo. No se sabe cuál va a ser la decisión, si va a haber una subida de tasa de interés o no por parte de la Fed. Si hubiera una subida de tasa de interés por parte de la Fed, lo lógico y lo normal es que el dólar americano se revalorizara con fuerza, al menos en los primeros impactos y en las primeras lecturas. Otra cosa es, a partir de mañana o pasado, si los inversores realizaron otras lecturas contraproducentes para la economía americana a raíz de esa subida de tasa de interés. Pero en el día de hoy y en los primeros impactos, lo lógico es que si hubiera una subida de tasa de interés por parte de la Fed, pues hubiera una revalorización del dólar americano. Si se mantuviera la tasa de interés en los términos en los que está actualmente, lo lógico es que en los primeros impactos se debilitara un poquito al mantener la tasa de interés en el 0,50%. Rebaja del 0,50% sería una sorpresa muy grande porque nadie espera que haya una rebaja de ese 0,50% para dejarla en el 0,35 o incluso en la tasa anterior del 0,25. Sería, como comento, pues una sorpresa muy grande para todos los inversores y ello sí que generaría una inestabilidad potente en el mercado, en los cruces con el dólar americano y deben de tener en cuenta también que en los principales índices bursátiles, tanto en los americanos como los europeos o los asiáticos, como acabamos de comentar, al principio de la sesión, Estados Unidos sigue siendo en términos del PIB la primera economía a nivel mundial y todos los eventos que nos vienen desde este país pues generan muchísima expectación. Todos los inversores están pendientes de esta reunión y de esta decisión de tipos de interés que vamos a tener dentro de exactamente 7 minutitos. La reunión de la Reserva Federal, como siempre, se cerrará con la intervención de la señora Yellen. La señora Yellen tendrá su discurso y orientará de cuáles son las medidas, de cómo está la salud de la economía de Estados Unidos en este último mes, desde la última reunión del mes de marzo. En el mes de marzo realmente la señora Yellen no descubrió nada nuevo, se mantuvo en un tono muy moderado, no hizo ningún hincapié en que en el mes de abril tuviéramos una subida de tasa de interés. Veremos a ver cómo es hoy el tono de las palabras de la señora Yellen, que como siempre los periodistas y los inversores estarán muy atentos. Si es un tono moderado, si es un tono agresivo, si anuncia ya subidas inminentes para el mes de mayo, en definitiva. Si no hay subida de tasa de interés, si la Fed no realiza ninguna maniobra en la política monetaria, debemos de estar, por supuesto, también al margen del mercado para la negociación intradiaria hasta que la señora Yellen pues, no acabe con su discurso, hasta que los periodistas no acaben la rueda de prensa, porque siempre generará peligro. Todo lo que pueda salir de los labios de la señora Yellen pues pueden provocar movimientos extremos en el mercado, sobre todo en los cruces con el dólar americano. La Fed, como comentábamos, desde la primera subida de tasa, recordemos que llevaba varios años sin realizar ninguna maniobra en el 0,50%, como casi todos los bancos centrales a nivel mundial. Recordemos que el Banco de Japón mantiene en tasa negativa en el menos 0,10%, el Banco Central Europeo en el 0%, en definitiva, todos con una tasa de interés muy bajita, el BOE inglés en el 0,50%, y bueno, la Fed ha sido la primera institución a nivel internacional que
se ha atrevido a realizar una subida de tasa de interés, pero en base a unos buenos datos macroeconómicos. Es decir, debemos de tener muy en cuenta que las cotizaciones de los principales pares de divisas o de los principales índices bursátiles o materias primas se mueven a ritmo de dato macroeconómico y fundamental, en términos de medianos y de largos plazos. Entonces, la suma de esos datos macroeconómicos es lo que va generando las corrientes generales en el movimiento de una cotización. De ahí que, como hemos detallado y como hemos visto en los últimos años, pues el dólar americano ha venido revalorizándose con fuerza. Desde la última subida mantiene estabilidad, incluso unas ligeras pérdidas. Debemos de tener en cuenta que los grandes inversores siempre van por delante y siempre van descontando los movimientos futuros que pueda realizar una institución como la FED de Estados Unidos. Bien, quedan exactamente 5 minutos para que tengamos esa decisión de tipos de interés. Como comentaba, no se esperan cambios de ese 0,50%, pero como siempre, las sorpresas son posibles. Vamos a ver un poquito el estado de las cotizaciones de los principales pares de divisas cruzados con el dólar americano. Le vamos a dar, en primer lugar, un repaso a la cotización del euro-dólar, más que nada porque es el cruce más operado en el mercado de divisas, el más líquido, el más noble, sin duda alguna, y el más operado por parte de los inversores. De ahí que, bueno, le demos un vistacito rápido a la cotización del euro-dólar. Después veremos las reacciones, después de la decisión de tipos de interés, si hay alguna maniobra. La cotización del euro-dólar, quienes son seguidores del equipo de Forex Índices desde hace años, conocen muy bien todas las secuencias, todos los pasos, todos los refugios históricos y las lecturas reales de mercado que se hacen desde Forex Índices en base al comportamiento del precio, que al fin y al cabo es lo que domina a una cotización de un producto de renta variable. La cotización del euro-dólar mantiene un soporte histórico muy importante en el 1,0609, que es la pieza que golpea durante varios trimestres consecutivos desde el primer trimestre del año 2015, es decir, desde hace más de un año está golpeando este muro que le resiste cada vez que golpea, no deja caer a la cotización y es el nivel más importante histórico que tiene la cotización del euro-dólar por la parte de abajo y que le está soportando, le está salvando de caídas superiores desde un punto de vista técnico. Mantiene una consolidación de los niveles alcanzados de las últimas caídas desde la zona del 1,40. Recordemos que venimos de la zona psicológica del 1,40, donde se inició esta caída pronunciada en el tercer trimestre del año 2014, el tercer trimestre y el cuarto del año 2014 y sobre todo muy acentuada en el primer trimestre del año 2015, que golpeó directamente por primera vez el 1,0609. Desde entonces tenemos 5 trimestres consecutivos con una consolidación de niveles alcanzados que genera un rango en el mediano plazo. Este rango estructurado de mediano plazo se aprecia perfectamente en una temporalidad diaria, ¿no? Es lo que estamos viendo en el último año en la cotización del euro-dólar. Un rango estructurado por la parte de arriba, siempre delimitado por un refugio de largo plazo en la zona del 1,16 y por la parte de abajo, como ya hemos comentado, delimitado por el refugio histórico de muy largo plazo del 1,0609. Es decir, introducida la cotización en un rango de 1.000 puntos y mientras este rango de 1.000 puntos no sea partido con eficacia, no sea quebrado, no sea capaz la cotización de salir de este rango estructurado de largo plazo, no vamos a tener movimientos definidos en el largo plazo. Por la parte de arriba nos tiene que quebrar al alza el 1,1635, que es la pieza que le frena el paso. Y por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas acentuadas de largo plazo, tiene que quebrar el 1,0609. Esto desde un punto de vista técnico. Recordemos también que se encuentra en terreno positivo con respecto al precio de apertura anual. Los apoyos reiterados a finales del mes de febrero y a principios del mes de marzo sobre su precio de apertura anual en el 1,0857 le han impulsado al alza a la cotización y ha batido al alza varias congestiones, varios refugios históricos. En el día de hoy y durante toda esta semana pelea el 1,1326. Es el nivel que le cierra el paso, se lo cerró en el día de ayer y el nivel que está peleando en la presente jornada.
Por la parte de arriba tenemos un refugio de mediano plazo en el 1,1439. Bien, tenemos decisión de tipos de interés por parte de la FED. Vamos a ver la decisión y vamos a ver la reacción que tienen las cotizaciones en estos primeros impactos de decisión de tipos de la FED. Como vemos, presiones alcistas para el dólar americano. Atentos a ello porque, como podemos apreciar en la imagen, no está publicado todavía lo que es la tasa de interés en el 0,50%. Se mantiene, está circulando la tasa de interés, pero como vemos, la primera reacción en el mercado es de presión alcista para el dólar americano. Mantiene tasa de interés en el 0,50%. Para el euro dólar, en estos momentos la imagen es muy clara. Por la parte de abajo, el primer soporte importante que se va a encontrar, nivel con el que pelea desde hace jornadas, 1,1250. Por la parte de arriba, la pelea está en el 1,1326. Entre estas dos congestiones históricas, la una de mediano largo plazo y la parte de abajo de mediano plazo serán claves y determinantes para seguir la evolución de la cotización del euro dólar en estos primeros impactos. Son los primeros impactos. Lo que en estos momentos es una presión bajista para el euro frente al dólar americano se puede convertir en alcista. No den por definido el movimiento porque estamos ante un evento, como comentábamos al principio de la sesión, que genera volatilidades extremas en el corto plazo. Veremos a ver qué es lo que decide la señora Yellen y qué tono mantiene en el discurso que va a pronunciar a continuación. De momento, para la cotización del euro dólar y en negociaciones inmediatas, por la parte de arriba tenemos que vigilar el 1,1326 porque es la pieza que le impide el paso a la cotización esta semana cada vez que llega. Y solamente remontando y consolidando por encima del 1,1326 le abriría la puerta a presiones alcistas a la cotización del euro dólar para que alimentara presiones y buscara la pieza que se le resiste en este año 2016, el 1,1439, nivel que testea, que pelea y que lucha en este año 2016. En un gráfico de temporalidad diaria como lo teníamos anteriormente, lo vemos perfectamente. Expandimos el gráfico un poquito para verlo más en detalle, puesto que ya tenemos la decisión de tipos por parte de la FED. Por la parte de arriba, en este año 2016, quien genera fuerza de resistencia, 1,1439. Lo golpeó por primera vez el día 1 de abril y en jornadas sucesivas, como vemos, golpeando sin capacidad ni fuerza para derribar, sin capacidad ni fuerza para tener una consolidación firme por encima de este refugio de mediano plazo que le cierra el paso por la parte de arriba. En las negociaciones inmediatas, la imagen es clara, la cotización está encerrada entre el 1,1326 y el 1,1250. Tendrán la palabra desde un punto de vista técnico para la cotización del euro dólar en las próximas horas. Como comentábamos hace un poquito, no se fíen de los primeros movimientos. Como hemos visto, presión bajista, le cierra el paso el 1,1326, se repliega hasta por debajo del 1,13, exactamente el 1,1274, pero como vemos, recupera terreno inmediatamente. Si esta secuencia la analizamos, la testeamos, la estudiamos en una temporalidad de 5 minutos, lo que vemos es lo que genera un evento de estas características. Ni más ni menos que volatilidades extremas, donde si estamos fuera del mercado, seguramente nos irá mucho mejor. 1,1326 para el euro dólar, pieza clave por la parte de arriba, 1,1250 para la cotización del par por la parte de abajo, pieza vital para las próximas horas. Solamente la colocación por debajo del 1,1250 le alimentaría presiones bajistas para finales de semana y solamente la consolidación, si consigue remontar por fin el 1,1326, si consigue consolidar por encima del 1,1326, necesitaríamos un cierre diario, un cierre en temporalidad diaria para que generara presiones alcistas, alimentaría las mismas para atacar de nuevo el muro que le impide el paso en este año 2016 al alza, 1,1439. Esto con respecto a la cotización del euro dólar. Le vamos a dar un vistazo a la cotización del dólar yen para ver la reacción inicial
que tiene la cotización del dólar yen, el segundo par más líquido del mercado. Y como vemos, la imagen que nos ofrece en estos primeros impactos es muy clara. Hay un muro que le ejerce fuerza de resistencia, un refugio de mediano plazo en los 111,78. Ya le impidió el paso en la jornada, como vemos, del día 24 y se lo está impidiendo en el día de hoy. Para la negociación del dólar yen es vital que recupere, es vital que remonte los 111,78 para que le alimente presiones alcistas y sea capaz de remontar hacia la principal resistencia que tenemos esta semana en los 112,73, con gestión de largo plazo, donde la cotización nos realizó sus nudos de enlace correspondientes, sus quiebres, confirmaciones y rechazos eficientes a finales del mes de marzo y a principios del mes de abril. Pieza vital esta semana, para que llegue a ella tiene que remontar, tiene que quebrar, tiene que consolidar con patrones eficientes por encima de los 111,78. Por la parte de abajo la imagen es nítida totalmente. Quienes siguen los análisis intradiarios desde Forex Índices conocen muy bien este nivel impecablemente respetado en la sesión de ayer, martes, en sesión asiática, este nivel intraanual en los 110,70. Como vemos, la cotización del dólar yen estructura un rango de corto plazo, delimitada por estas dos piezas. 111,78 por la parte de arriba y por la parte de abajo los 110,70. Estructura para la cotización del dólar yen de forma inmediata. Estos niveles serán vitales. Como siempre comentamos desde Forex Índices, los rangos nunca se estructuran, nunca se crean porque sí. Los rangos se crean y se estructuran porque hay piezas, porque hay barreras históricas que le impiden los pasos a las cotizaciones de los productos. En este caso, para el dólar yen, por la parte de arriba, 111,78 es la pieza vital a vigilar. Impecable tanto en el día de hoy como en la jornada de ayer en sesión asiática. Por la parte de abajo estaremos expectantes al quiebre o no de los 110,70, porque es la única pieza que le puede alimentar presiones bajistas a la cotización del dólar yen para que alcanzara los 109,82. En definitiva, 111,78 tiene el mando y el orden sobre la cotización del dólar yen para la negociación de las próximas horas y de las próximas jornadas. Por la parte de arriba y por la parte de abajo tenemos los 110,70 como estructura inmediata. Bien, para el dólar yen y para las próximas horas, esta es la estructura después de esta reunión de la FED y la decisión de tipos. Recordemos que ha quedado en el 0,50%, como podemos ver en la imagen, no ha habido ninguna variación en términos de tipos de interés y veremos a ver el tono que mantiene, como comentábamos, la señora Yellen en su discurso. No está todavía el mercado exento de peligros, deben de tenerlo muy en cuenta y todavía estamos con volatilidades extremas de corto plazo. Siempre en riesgo. Hasta que no se sosieguen las cotizaciones, lo adecuado, como siempre, es mantenerse al margen con negociaciones intradiarias. Con negociaciones de mediano y de largo plazo, pues evidentemente hay que mantenerlas en nuestras carteras de inversiones o en nuestros planes de negocio, puesto que son operaciones de mediano o de largo plazo, pero evidentemente para las negociaciones de cortito intradiarias, pues lo suyo es ver el espectáculo, lo suyo es ver cómo se mueven las cotizaciones, ver los campos de acción que generan. Esto se ve muy bien, se observa en una temporalidad pequeña de 5 minutos, por ejemplo, es donde se observan cómo las cotizaciones en un primer impacto generan volatilidades extremas hacia el sur, luego generan volatilidades extremas hacia el norte. En definitiva, movimientos de toma y daca para seguramente la cotización quedarse en los niveles en los cuales cotizaba antes de publicarse la tasa de interés. En definitiva, movimientos lógicos, movimientos normales y movimientos de los cuales el operador intradiario debe de estar al margen para protegerse de los peligros. Recuerdo, protegiéndonos de los peligros en el mercado es la única forma de poder conseguir rendimientos sostenibles en el futuro. Le damos un vistazo a la cotización de libra dólar para marcar la estructura operativa, la imagen
para la cotización del euro dólar es nítida totalmente. Ha ido a buscar en la decisión de tipos de interés el refugio de mediano largo plazo del 1,4471. La lectura que nos ofrece esta semana sobre este nivel es totalmente clara. Le frena el paso en la salida semanal, nos hace su quiebre con un nudo de enlace perfecto con el apoyo en el 1,4471 y como vemos es lo que ha ido a buscar la cotización en esta decisión de tipos de interés. Milimétricamente respetado el 1,4471, la imagen lo dice todo, es la pieza vital para el libra dólar. En las próximas horas y en las próximas jornadas, mientras no pierda el 1,4471, no vamos a ver presiones bajistas en la cotización de libra dólar en esta semana. Siempre que le siga dando el apoyo reiterados, como vemos ya, la cotización de libra dólar no va a ceder terreno en esta semana que estamos. Por la parte de arriba, pelea un refugio de mediano plazo en el 1,4566. Tiene que volver la cotización del par por encima del 1,4566 para que le alimente presiones alcistas. En escena nos aparece una directriz bajista que nos viene desde el 25 de agosto del pasado año 2015, un refugio que pasa por la misma zona y el precio de apertura anual, que todos los inversores lo tienen ya en el punto de mira, 1,4736, que es el precio de apertura de este año 2016 para la cotización de libra dólar. Como comentábamos, por la parte de abajo, la cotización del par esta semana única y exclusivamente entrará en presiones bajistas si consigue derribar el 1,4471, nivel histórico de categoría mediano-largo plazo que tiene que abrirle la puerta y la cotización tiene que ser rechazada de esta pieza para que alimente dichas presiones bajistas. Mientras se mantenga por encima del 1,4471, la imagen lo dice todo, tranquilos estaremos de que no veremos presiones bajistas desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental ya veremos los eventos y los acontecimientos que se generarán y que se publicarán a lo largo de los próximos días. Pero desde un punto de vista técnico, la imagen a estas horas de hoy día 27 de abril queda bastante clara en el libra dólar. Bien, moderador, por favor, ¿me puede decir el tiempo que resta para la finalización de la sesión? Bien, perfecto. Pues bueno, vamos a seguir con el análisis. Vamos a analizar otro de los cruces más operados por parte de los inversores con el dólar americano, como es el dólar franco suizo. El dólar franco suizo se rige, se domina en los últimos tiempos por una congestión histórica, un refugio histórico que lo pelea ya desde hace varios años la cotización de este par y que mantiene estructurado en el nivel de los 0,9680. También la imagen es nítida, totalmente clara, la pelea y la lucha, este refugio histórico en las últimas jornadas, como vemos, a mediados del mes de abril le ejerce fuerza de resistencia durante varias jornadas, se coloca por encima, nos hace los apoyos correspondientes de consolidación y como vemos por la parte de arriba le sigue cerrando el paso a 100 puntos de distancia el nivel de mediano plazo de los 0,9779. Ya le cerró el paso a finales del mes de marzo y se lo sigue cerrando. Por la parte de abajo, lo que ha hecho la cotización en esta decisión de tipos de interés es buscar el refugio de muy largo plazo de los 0,9680 para que le dé el apoyo. Se lo está dando. Mientras el dólar franco suizo no consiga cotizar de nuevo por debajo de los 0,9680, las presiones bajistas están totalmente vetadas para la cotización del dólar franco suizo en secuencias de corto plazo, de mediano, de largo y de muy largo plazo. Es el nivel históricamente más importante que tiene cercano y el nivel que le está dando el apoyo eficazmente, milimétricamente, igual que al eurodólar, al dólar yen, al eurodólar, al libra dólar, en definitiva, barreras, piezas históricas, niveles con negociación real de mercado, estructuras operativas adaptadas al comportamiento real de una cotización donde siempre se respetan herramientas imprescindibles para negociar en productos de renta variable
ya operemos pares de divisas, índices bursátiles o materias primas. Por la parte de arriba, para el dólar franco suizo, la estructura 0,9779 debe de consolidar desde un punto de vista técnico por encima de los 0,9779 para que le alimente presiones alcistas esta semana a la cotización del par. Para negociaciones de largo y muy largo plazo, siempre que se mantenga por debajo de los 0,9680, estaremos en presiones alcistas. En el momento que se coloque por debajo de los 0,9680, si es que lo hace, en algún momento las presiones alcistas de largo y muy largo plazo con respecto a esta pieza histórica estarían vetadas. Para la negociación inmediata en el dólar franco suizo, por la parte de arriba, primera resistencia 0,9780, por la parte de abajo, la imagen clara, 0,9680. Es la única pieza que le puede hacer daño a la cotización del par. Es el único nivel histórico que le puede imprimir presiones bajistas, con la colocación de la cotización por debajo del mismo, sufriendo rechazos potentes. Mientras se mantenga por encima, ni en el corto plazo, ni en el mediano plazo, ni en largo, ni en muy largo plazo, veremos presiones bajistas para la cotización del dólar franco suizo. Le damos un vistazo en temporalidad trimestral. Quienes son seguidores de nuestro equipo desde hace años conocen muy bien todas las lecturas de la cotización del dólar franco suizo. El dólar franco suizo, como vemos, pelea desde el año 2008, desde el primer trimestre, pelea este refugio histórico. Y en los últimos trimestres, como vemos en la imagen, lo único que genera es un rango estructurado, con el eje central de operaciones estructurado en los 0,9680, pegado al mismo en estos momentos, un poquito por encima. Mientras no abandone este eje central, mientras no abandone este refugio histórico, los movimientos definidos para la cotización del dólar franco suizo están vetados totalmente en secuencias de largo y de muy largo plazo y solamente nos servirá para negociaciones de corto y mediano plazo. Le damos un vistazo en temporalidad diaria para ver la secuencia que nos deja sobre este eje. Desde, como comentábamos, desde hace varios trimestres, la cotización del dólar franco suizo gira en torno, ¿vale? Gira en torno a este eje central de los 0,9680. Exactamente como comentábamos desde principios del año 2015, como vemos, lo mantiene como eje estructurado de operaciones, es la principal pieza y en el día de hoy, como apreciamos en la imagen, está dándole el apoyo. De ahí la importancia, lo vital que siempre es esta pieza histórica para seguir la cotización del dólar franco suizo y su evolución tanto en cortos espacios como en medianos y en largos espacios. 0,9680 tiene el orden y el mando sobre la cotización por la parte de abajo y por la parte de arriba, presiones alcistas, veremos en próximas jornadas, siempre y cuando consiga consolidar por encima de los 0,9779. Bueno, veo que hay varias preguntas de los usuarios. Entonces, si les parece bien, lo que hacemos a continuación es responder estas preguntas o estas dudas. ¿De acuerdo? Vamos por orden, como siempre, y vamos a detallar estas preguntas con las respuestas correspondientes. Nos dice Fernando Vargas, buenas tardes Jesús, todo perfecto, bien el vídeo y sonido, gracias Fernando. Jesús, hoy Yellen no ofrecerá discurso, lo hemos quitado del calendario. Vale, gracias por el aviso. Es decir, que ni siquiera la señora Yellen hoy sale a escena, como comentábamos al principio de la sesión. La señora Yellen es que no tiene nada que decir ante una tasa de interés que se mantiene en el 0,50% y ante el discurso y las palabras del mes de marzo, en el día de hoy, como comentaba al principio de la grabación, poco tenía que decir la señora Yellen, simplemente y seguramente lo que dijera es que estarían muy expectantes, vigilando el IPC, vigilando la creación de empleo, para en próximas fechas realizar alguna maniobra en la política monetaria y realizar alguna subida de tasa de interés.
Lo que genera en la Fed en estos momentos es un poquito de incertidumbre y un poquito de inestabilidad, porque ha visto cómo desde la primera subida de tasa de interés desde el 0,25 al 0,50%, la economía americana, como comentábamos al principio de la sesión, no refleja ya unos números tan óptimos como reflejaba hasta esa subida de tasa de interés. Hemos visto cómo desde el 0,25% que ha reinado durante varios años, en el momento que la Fed decidió subir tasas, se han ralentizado los datos macroeconómicos desde Estados Unidos y eso evidentemente genera incertidumbre y genera indecisión por parte de la Fed a la hora de tomar decisiones, ¿de acuerdo? Deben de tenerlo muy en cuenta. Aprovechando que estamos en Forex Índices, les voy a pasar el link de nuestra página web. En Forex Índices, 26 años de profesionalidad, de experiencia en el mercado, nos avalan. Si necesitan información sobre planes de negocio, planes de enseñanza, estructurados, siempre acoplados a sus perfiles de inversor, que es como realmente funciona un plan de negocio y un plan de enseñanza estructurado, simplemente se ponen en contacto con nosotros si lo desean a través de nuestra página web. En la parte superior encontrarán las vías de contacto, teléfonos, Skype, correo electrónico, formulario de contacto y demás. Bueno, vamos a seguir con estas dudas, preguntas o comentarios que se hayan generado a lo largo de la sesión. Bien, nos dice por aquí, Daniel nos dice que si podríamos darle un vistazo al Dow. Lo siento, pero el Dow no lo tenemos preparado. ¿De acuerdo, Daniel? Entonces no le podemos dar ese vistazo al Dow americano. ¿De acuerdo? El DAX sí, el DAX le damos un vistazo a la cotización del DAX Cetra alemán. Debéis de tener en cuenta que los principales índices bursátiles pues también mantienen volatilidades extremas, sobre todo los americanos, pero también los europeos. Para el DAX Cetra alemán, quienes operen la cotización del DAX Cetra alemán, la imagen nítida totalmente, como siempre comentamos, con los trabajos estructurados día a día, desde primera hora de la mañana de la sesión asiática, desde Forex Índices. 10.476, precio de apertura anual para el DAX, le cierra el paso. Por la parte de abajo le apoya perfectamente el refugio de mediano de los 10.249, vital, imprescindible, mientras le siga dando el apoyo al DAX Cetra alemán en los 10.249, las presiones bajistas inmediatas están vetadas totalmente. Es el nivel que tiene que abrirle la puerta a la cotización del DAX en presiones bajistas. Y por la parte de arriba el precio de apertura anual lo tiene que decir todo desde un punto de vista técnico. Tiene que remontar los 10.476, tiene que mostrar sus patrones de consolidación para que alimente más presiones alcistas en las próximas jornadas. La estructura para la negociación inmediata en el DAX está muy clara. Recuerden que el DAX Cetra alemán lo analizamos y lo seguimos todos los días en la sala de trading de Forex Índices, una sala gratuita que ustedes pueden acceder a ella a través de nuestra página web todos los días en horarios de sesión europea. Bien, para el DAX, como comentamos, las piezas están también muy claras, generando este rango de corto plazo y son los niveles inmediatos a vigilar. Las consolidaciones, bien por encima del precio de apertura anual de los 10.476, generaría alzas en la cotización del DAX o bien por la parte de abajo tiene que abrirle la puerta los 10.249. La imagen lo dice todo. Bien, continuamos. ¿Alguna duda más? ¿Alguna preguntilla? Fernando Vargas nos dice que qué es lo que se sabe del Brexit desde el Reino Unido. Bueno, pues de momento nada. Tendremos el referéndum y que la libra esterlina y todos los cruces con la libra esterlina no es la sesión que nos ocupa. De luego, de acuerdo, Fernando, pues mantendrán movimientos este año, en 2016, hasta que se genere ese referéndum, pues mantendrán movimientos muy abultados, como ya los estamos viendo desde principios de año. Es lo que debemos de tener en cuenta. Nuestros análisis intradiarios, pues bueno.
Bien, veo que no hay ninguna duda más. Juan Carlos nos dice cómo veo el LibraCAF. Bueno, Juan Carlos, lo siento, pero no es un tema que esté relacionado con la decisión de tipos de la Fed, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en nuestra sala de trading, si lo deseas, o en FX Street todos los días a las 12:30 GMT, analizamos el cruce que nos demandéis o el cruce que nos pidáis, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estaremos estructurando los niveles para la negociación intradiaria y también para negociaciones de mediano y de largo plazo. Bien, veo que no hay ninguna duda más, ningún comentario. Daros las gracias, como siempre, por estar ahí presentes, un número nutrido en el día de hoy. En Forex Índices estamos para atenderles. La profesionalidad reina en nuestro espacio. Si quieren información, solamente se tienen que poner en contacto con nosotros. Y si quieren servirse de todos los servicios gratuitos que ofrece Forex Índices también, vídeos educativos, más de 50, sala de trading gratuita en sesión europea, vídeos de análisis semanal gratuitos, vídeos de análisis para la negociación intradiaria gratuitos, Forex Índices para atenderles, profesionalidad, 20 años de experiencia. Muchísimas gracias por su asistencia, buena sesión americana y mañana a primera hora en la sesión asiática ya estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias a FX Street por permitir el espacio. Hasta mañana.